Bueno. Bueno, y acá estamos en un atípico programa de 1 más 1, 3 y... En debate, desde Vive Televisión y Crónica TV. Así es, y acá estamos resumiendo un poco lo que estuvimos haciendo en Venezuela. Como verán, no estoy vestido elegantemente ni de gala, nada que se parezca a la conferencia que tuvimos con el presidente Maduro, porque venimos de la calle. Y hicimos tantas cosas en la calle para contar Venezuela, para trasladar Venezuela, que queríamos hacer resumen de lo que nos pasó y nos tocó vivir. Les voy a contar algunas anécdotas. Lo primero que pasó cuando llegamos al aeropuerto de Caracas, ¿cómo se llama el aeropuerto de Caracas, Thais? Maiquetía. ¿Aterrizamos? Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. ¿Aterrizamos? Abrí la ventanilla y vi un avión hermoso, plateado, brillaba, de American Airlines. Entonces yo lo primero que pensé es, che, ¿y por qué no viene más Aerolíneas Argentinas? Porque Mauricio Macri, como castigo a Venezuela, no a Maduro, a Venezuela, eliminó el puente aéreo Buenos Aires-Caracas. O sea, Aerolíneas Argentinas ya no viene más como empresa de bandera argentina del Estado, no vuela a Caracas porque hay que castigar a los venezolanos y entonces ese castigo a Maduro castiga al pueblo venezolano que no puede venir a la Argentina haciendo Caracas, Ezeiza, y entonces tenemos que hacer Caracas, Panamá, Ezeiza. Diste toda una vuelta. Y más caro el pasaje. Entonces, tanto para los argentinos como para los venezolanos, viajar y mantener el puente aéreo entre ambos países es más caro por el antojo de Mauricio Macri. ¿Y pensaste que ibas a llegar a una guerra civil? Por supuesto. ¿Venías preparado con tu absolutamente, equipo, estábamos listos Timotín? para... Claro, por supuesto que, a ver, veníamos a cubrir un escenario de violencia, bueno, listo, venimos preparados para eso. No será la primera ni la última, pero encontramos a Venezuela, encontramos al pueblo venezolano ¿Qué trabajando, Venezuela encontraron? saliendo con los chicos, yendo a pasear al cine, a los shoppings, o sea, encontramos Venezuela. Y el primer título que pusimos el primer día que llegamos fue Esto no es Las Vegas, porque obviamente no es la abundancia de Las Vegas ni es Irak, chicos. O sea, a ver, esto no es que ustedes llegan y entonces aterrizan y tenés que ver cómo hacer para llegar al hotel porque caen bombas y en las esquinas tenés trincheras con bolsa de arena. Nada que ver. Hay un pueblo muriéndose de hambre, porque No. yo he visto algunos titulares en España que dicen pueblo matándose por el último pan en una panadería. ¿Viste eso? No, a ver, vimos colas, vimos gente que quiere algo y no lo... Sí, está todo bien, pero a ver, en la Argentina, insisto, a ver, nosotros tuvimos tapas de una revista argentina, la revista Gente, de Editorial Atlántida, que tituló En Rosario la gente come gatos. ¿Está bien? En el año exactamente 89, con la crisis de Alfonsín. Entonces, a ver, siempre que hay que titular una noticia catástrofe, uno encuentra la foto para hacerlo. O sea, si yo quisiera haber encontrado fotos para titular catástrofes venezolanas, hubiera tenido muchísimas. Pero me quedé con lo que es la mayoría, porque uno trata de trasladar la noticia de la vivencia mayoritaria. Las excepciones existen en todos lados del mundo. ¿Quieren que yo les muestre la gente que vive abajo de los puentes de Madison, en Nueva York? O sea, a ver, si quieren que yo les haga una teatralización de la triste realidad de la pobreza a nivel global, cada país de la Tierra me da una oportunidad. ¿Y en Argentina no hay gente que viva debajo de un puente? Por supuesto, ¿cómo no va a haber? Pero a ver, tenemos pobreza, tenemos villas miserias, tenemos un montón de crisis social. ¿Cómo no? A ver, si uno quisiera editar una catástrofe alimentaria en la Argentina, sobran imágenes. Si uno dijera, tengo mala leche, soy la nata, quiero mostrar lo malo que es la Argentina, lo pésimo que es Bolivia, la crisis de Perú. A ver, hay miles de motivos. Ahora, la realidad es que el pueblo venezolano en su mayoría, la mayoría, está ocupado en vivir, en solucionar sus problemas y sus crisis de subsistencia, porque obviamente no existe ningún pueblo en la tierra que no quiera vivir mejor. A ver, seguramente se puede estar mucho mejor que lo que están ahora, podrían estar mucho mejor que lo que estuvieron hace 20 años, ahora los argentinos también, podemos estar mucho mejor que lo que estamos ahora y podríamos estar mucho mejor que lo que estábamos hace 20 años. De hecho, para que tengan datos estadísticos, la Argentina si mantuviera los 3 puntos de crecimiento con los que supuestamente vamos a cerrar el año 2017, durante 10 años volveríamos al PBI del 2011. O sea, 10 años de crecimiento a este ritmo nos devuelven al 2011. O sea que, si alguna vez a usted la vio, sería como la película Volver al Futuro. Estábamos
mejor en el pasado, yendo 10 años para adelante, a este nivel de tasa de crecimiento. A ver, Santiago, y fuiste a una barriada popular Sí, claro. muy reconocida acá en Venezuela, se llama el 23 de enero, Así a es. propósito de la fecha en que se conquista la democracia en Venezuela, ¿no? ¿Qué observaste ahí? Es una barriada popular, ahí viven los humildes. ¿Qué viste? ¿Viste una crisis humanitaria? ¿Cómo estaba haciendo? ¿Qué hacía la gente? Insisto, que la gente quiere más arroz, más azúcar, más harina, sí, pero están ahí bailando, cantando, recibiéndote y no hay... para aquellos que nacimos en Conventillo era una barriada de La Boca donde yo nací, era un barrio obrero y pobre donde venían los inmigrantes a empezar su vida en la Argentina. Los conventillos eran lugares con un patio único y un solo baño para muchas familias. En cada habitación vivía una familia entera. Así empezó la inmigración en la Argentina, en el barrio de La Boca. Y obviamente se comía una sola vez al día, se comían fideos con aceite y si no había, se estiraba. A ver, es la vida y la historia de los pueblos cuando pasan momentos difíciles económicos. Todos los atravesamos en Latinoamérica. Pero acá no vive Todos. así la gente en el 23 de enero. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo crisis económica para aquellos que quieren titular, la pasamos absolutamente todos. Que en la Argentina hay gente que vive peor que en el 23 de enero, no tengan duda. Por Y que hay supuesto. gente que vive mejor, no tengan duda. En Venezuela también hay gente que vive mejor que en el 23 de enero y gente que por ahí la pasa peor. Ahora, no es nada llamativo. A ver, no es que uno se encuentra con algo llamativo que dice, qué horror, qué pasó, con qué me encontré. A ver, yo vi gente bailando salsa, con la que llevaba a su chico a una plaza. Me encontré con gente grande que tiene su pensión, que nosotros llamamos jubilación, y está tranquila y feliz en su casa. O sea, a ver, no hay nada que llame la atención que no pase en la Argentina. No hay nada. Y nada. cualitativamente, ¿cómo observaste a nuestro pueblo? ¿Qué tipo de opiniones da tanto? Porque además estuviste en zonas de gente, donde vive gente de la oposición y en zonas bastante populares donde vive el chavismo. La oposición tiene un discurso, los chicos más jóvenes tienen un discurso radicalizado basado en el hábito de consumo, o sea, en la idea de que se puede vivir mejor si consumo más. Existe esa teoría, muchos la defienden, muchos tienen como identidad el consumo y entonces Claro. no chocan gobierno y oposición, chocan modelos, o sea, es un choque de modelo, de cómo se quiere vivir. Algunos quieren vivir en un modelo más solidario, más complementario, más cultural y otros no les importa nada y quieren vivir su sueño americano, por decirlo de alguna manera. Eso es un choque mucho más profundo que ser oposición al gobierno, es un choque de modelo y ese choque de modelo es tan frustrante para ellos cuando pierden una elección que lo canalizan con la violencia, porque claro, cuando uno cree que es dueño de la verdad absoluta, o sea, es lo que yo digo no es nada, o sea, porque están todos equivocados, hay que vivir como yo digo. Y después la gente, cuando vas a contar los votos, te dice que no se vuelve del término absoluto. Es muy difícil volver del término absoluto. Entonces, yo noto que fundamentalmente la oposición venezolana es de muy mala calidad, pero de pésima calidad. Si tiene una garantía el presidente Maduro de que hace muchos años, es el precario nivel de la oposición, porque nadie quiere ser mejor. Todos quieren que él se vaya. O sea, son dos cosas distintas. Una cosa es, yo quiero que vos te vayas, y otra es, yo soy mejor. Pero ocurre un fenómeno ahí interesante que pasaba con Chávez. Es decir, Chávez era incluso el líder también de la oposición, porque todos sus planes eran en torno a Chávez, Sí, a que claro. Chávez se vaya, y desde el chavismo a que Chávez continúe. Entonces ahora ocurre lo mismo con Maduro, es decir, ellos no tienen un proyecto realmente que ofrecer al país donde puedan convencer desde argumentos. La oposición viene a la Argentina y convenció a gran parte de la población argentina que Maduro es un dictador. Entonces el discurso es la dictadura de Venezuela. Y así transitan los argentinos con propaganda y muchos opositores que viajaron a la Argentina, algunos de ellos tienen relación directa con Mauricio Macri de amistad vieja, entonces han aprovechado la llegada de Macri al gobierno para potenciar esto que veían de la nata. La dictadura. Pero es muy difícil llevar alivio, contención y racionalidad a ese tipo de decisión porque... Pero fíjate, ahí había algo interesante en estos testimonios de esos jóvenes que vamos Sí. a ver. Unos decían que querían una intervención y hablaban incluso claro, de lo que invasión ocurrió americana. en Panamá. Sí, quieren una invasión. O sea, hablan de invasión extranjera a su propia tierra. Le preguntamos por qué piden semejante disparate. Dijeron porque dio resultado en Panamá. O sea, comparan al presidente Maduro con Noriega y hablan de intervención de los Marines. Bueno, a ver, algunos no estamos dispuestos a ver una sola bota de un marín en ningún país de Latinoamérica jamás.
Algunos otros no les cae tan antipático, creen que el mundo estaría mejor si todos vivieran con un Cadillac y tuvieran la rubia de la propaganda en Las Vegas. O sea, funciona así. Hay sectores a los cuales han perdido identidad, nacionalidad y han logrado en la Argentina inducir a la gente a la teoría de que las naciones no existen, de que se ha perdido, que existe un conglomerado habitacional, que la nación tal cual como nosotros la conocimos o la de ustedes no existen y que los territorios son solo eso, territorios poblados. O sea, son espacios donde se comparte únicamente la convivencia vecinal. Entonces no hay espíritu de nación, ni orgullo, ni dignidad, todo eso no existe. Lo único que existe es la convivencia y el consumo. Somos vecinos, nos tenemos que llevar bien, tenemos que sacar la basura horario, tenemos que poner el semáforo, viajar cómodo y con esto alcanza. No importa si te lo da tu patria o el invasor, el tema es tenerlo. Entonces, sí. Esto es un concepto que se impone de la mano de los gobiernos de Macri, de Temer. Buscan perforar la voluntad social, o sea, ahora, que todos se rindan, que se entreguen definitivamente a que ya los sueños de independencia, de soberanía, de orgullo, de dignidad, son inviables, te entregues a ese modelo y que cualquiera, absolutamente cualquiera, se llame Maduro, Cunio o el perro Pluto, no pueden oponerse de ninguna manera a la vocación imperial. Yo sí quisiera decir algo desde Venezuela, como venezolana. Primero, hacer una invitación a la investigación real de lo que ocurre, a ver este programa y recorrer con Santiago las ciudades de Caracas, sí, claro, a donde pudo ir, pero así está el 100% del territorio nacional, a pesar de que haya una oposición que existe y que es pueblo también, que tiene su descontento y que se puede expresar, además, en las próximas elecciones regionales que vamos a tener. Pero hay que investigar, no nos podemos quedar con la última palabra que digan medios de comunicación que están manipulando. Por ejemplo, recientemente sabemos que se hablaba en el mundo de que acá en Venezuela se dio un golpe de Estado. ¿Y quiénes dieron ese golpe de Estado? Un primer teniente, que es un muchacho que recién se acaba de graduar de una academia militar, junto a un grupo de 12 o 13 compañeros que estaban disfrazados de militares. Es decir, eso fue meramente un show mediático. Eso no movió pero ni un milímetro la estabilidad de nuestra Fuerza Armada, la estabilidad de nuestras instituciones y la democracia continúa, ¿no? Y además la Fuerza Armada ha demostrado tener principios constitucionales y un respeto a la voluntad popular, a lo que la mayoría haya decidido en Venezuela. Eso es un ejemplo. Pero día a día de Venezuela se viven montando esos shows mediáticos. Por ejemplo, esa supuesta estampida que se dio de venezolanos en la frontera hacia Colombia, y entonces las declaraciones de María Ángela Holguín, la canciller de Colombia, es bueno, acá los vamos a recibir, pero la realidad es, y hay que decirlo para que lo sepan el pueblo argentino, es que el pueblo colombiano ha vivido una guerra que todavía no se ha frenado a pesar de la firma de la paz, y que acá en Venezuela le hemos dado abrigo a más de 6 millones de colombianos y colombianas, y es con esta revolución incluso que ellos han tenido acceso a su nacionalidad, porque antes eran excluidos, vivían acá como ilegales en su mayoría, y también incluso las misiones sociales. Tú ves, el 25% de los que han accedido a la misión Vivienda Venezuela, que hay que resaltar, a pesar de la caída de los precios del petróleo y la crisis económica que hemos venido manteniendo, el gobierno continúa un proyecto de construcción de vivienda. Durante estos años se han construido más de 1.700.000 viviendas. Eso no ocurre ni en Estados Unidos ni en Argentina, y creo que en ningún otro país del mundo haber hecho un programa de vivienda tan grande. Y ahí el 25% de los que viven en esas viviendas son compañeros, hermanos y hermanas de Colombia. Es decir que, bueno, nosotros además somos una patria solidaria y tenemos esos principios bolivarianos. Y es una falsedad y una hipocresía que desde Colombia vengan a hablar de esa manera. Yo le quiero decir a la gente que aparte la generosidad colombiana tranquilamente puede estar subsidiada con el contrabando de combustible de Venezuela. O sea, alcanzan los miles de millones que se llevan en contrabando de combustible de Venezuela para financiar muchos venezolanos que vayan a Colombia. No es gratis la ayuda, no es que Colombia es absolutamente generosa. Pero al margen de esto quiero, y les aclaro, yo tengo una hija colombiana, por las dudas que quieran saber qué tanto conozco de Colombia. Pero les quiero dejar algunas reflexiones de cierre, para que ustedes entiendan a dónde quiero ir, fundamentalmente en la Argentina. En la Argentina son muchos los que tuitean
y quieren convencer unos a otros de que hay que apoyar la teoría de la invasión, de la intervención, de la dictadura de Maduro. Yo quiero que ustedes sepan que así tuvieran razón, el 100% de razón, y que el equivocado fuera yo, antes que una bota de un marín americano pise un pueblo de Latinoamérica, yo estaría acá para defender Venezuela. Ningún motivo, aún teniendo razón, justifica ser tan cipayo y miserable para pedir una invasión a un pueblo americano por fuerzas estadounidenses o de ningún imperio o proyecto colonial en el mundo. Y menos un argentino, porque nosotros somos el único pueblo de América que tiene la vergüenza de mantener como enclave colonial nuestras Islas Malvinas. Nuestros muertos en Puerto Argentino son un motivo más que suficiente para que ningún argentino, salvo que sea una rata, un miserable, un cipayo, pueda justificar una maniobra colonial o imperial para pisar un solo pueblo de Latinoamérica, y más un pueblo como el venezolano, que siempre puso sus ejércitos al servicio de la libertad y de la paz, igual que lo hizo nuestro general San Martín. Hay que ser muy hijo de puta para pensar que aún teniendo razón, la solución a los problemas de Venezuela no sean el diálogo y la concordia, sino una invasión americana. Les pido a aquellos que enarbolan las banderas de la dictadura venezolana que no sean tan, pero tan hijos de puta. Hay un pueblo venezolano que no se merece ni el castigo económico, ni el hambre del bloqueo, y muchísimo menos la violencia moral, política, social, económica y territorial de una invasión. Sí, bueno, nosotros debemos ir a otro corte. Dale. Vamos a hacer de nuevo un último segmento Dale. donde profundizaremos otros elementos que han quedado en el aire. Ya regresamos. ¿Sí? Arrancamos, sí, aquí mismo. ¿Sí? Uh-huh.